La preparación, más adelante seguimos con ese tema y vamos a tener algo importante en el área médica porque el oído es un órgano súper importante y tal vez no le damos la importancia del cuidado que se merece. Así es, porque normalmente, sobre todo en los niños, aunque también nos pasa a los adultos, me duele el oído, siento una pesadez en todo este dolor de la cabeza. ¿Qué pasa? Infecciones en el oído muy comunes y frecuentes. Estamos aquí con una nota introductoria y luego venimos con especialistas que nos acompañan en el programa. Las infecciones del oído son uno de los problemas de salud más frecuentes durante la infancia, pero que también se hacen presente durante la adultez. Normalmente ocurre cuando los gérmenes, como los virus y las bacterias, se introducen en el cuerpo y provocan problemas. Los gérmenes pueden entrar en los oídos. El oído se divide en tres partes: oído externo, oído medio y oído interno. Cuando los gérmenes te infectan el oído externo, la infección recibe el nombre de otitis externa u oído de nadador. El oído medio es una pequeña cámara de aire que tenemos detrás del tímpano. Una persona contrae una infección del oído interno cuando los gérmenes entran en la cámara del oído interno y ésta se llena de un líquido espeso o pus que contiene células que luchan contra los gérmenes. Cuando la pus se acumula en el interior del oído medio, uno tiene la sensación de que el oído se le ha convertido en un globo y que está a punto de explotar, lo que puede ser muy doloroso. Nadie puede contagiarte de una infección de oído, aunque sí alguien puede contagiarte de un catarro, el cual a su vez puede provocarte una infección de oído. Si tienes una infección de oído es posible que este te duele y que tengas fiebre o algunos problemas auditivos. Lo ideal frente a esta patología es acudir al médico. Para Mañaneros, Alejandra Vélez. Nos encontramos con el especialista, el doctor Rodrigo Enríquez, que nos va a despejar todas estas dudas en torno al cuidado y prevención de enfermedades del oído. Doctor, bienvenido. Lo primero que le voy a consultar es cómo debe ser una limpieza de un oído, porque de repente usamos los hisopos o cualquier otro artefacto y taladramos nuestro oído prácticamente. Literalmente. Bueno, en realidad lo que hay que hacer es no utilizar hisopos. No se debe utilizar hisopos. No. Nuestro oído naturalmente va a producir cera y la cera evita, mejor dicho, que entre polvo, que entren infecciones, nos protege justamente de que pueda haber algún problema en el oído. Cuando utilizamos el hisopo y removemos la cera de manera excesiva, nos exponemos más bien a tener una infección en el oído o una lesión del tímpano que podría incluso perforarse y podríamos perder la audición. Entonces, idealmente, un duchazo, un lavado por fuera, secar y nada más. Con una toalla tal vez. Correcto. Algo de hecho, sencillo. no introducir ningún objeto dentro del oído. A mí me pasó hace poco, sí. De hecho, nuestra negrita era la que me ayudaba porque sí me lastimé y salía con sangrecita cada vez, entonces mejor evitar de alguna manera. Doctor, ¿cuáles son las principales señales o signos en los niños? Si vemos que ya está con su manito o si se pone de un cierto lado o pierde el equilibrio, porque el oído es quien nos nuestro lado que nos mantiene con equilibrio. ¿Qué debemos tomar en cuenta en los niños para decir algo está pasando o hay alguna infección auditiva? Bueno, las infecciones del oído son más frecuentes en época invernal. Ahora. ¿Sí? Por lo tanto, cuando hay frío, cuando hay mucha lluvia, son más frecuentes. Son más frecuentes en bebés, entre 6 meses y el año y medio. ¿Y ahí cómo se da cuenta? Ese es el problema. Por lo tanto, el niño por lo general va a estar irritable, molesto, va a ser difícil consolarlo cuando llora y el signo de alarma es la fiebre. Así que una infección de oído puede ser grave si hay fiebre. Si no hay fiebre, por lo general el problema va a pasar solo en un par de días. Ok, tenemos una pregunta de la voz. ¿Vos te escuchamos? ¿Cuál es la inquietud? Así es, mi querido doctor, ¿qué pasa cuando alguien tiene otitis y tiene excesiva cera? ¿Cómo puede hacerse una limpieza? Porque llega el tiempo donde que se le tapona totalmente el oído por la excesiva cera. ¿Cómo puede limpiarse? Bueno, cuando hay una producción excesiva de cera, hay algunos tips que podemos utilizar. Por ejemplo, el utilizar unas gotas de glicerina, calentándola previamente, por ejemplo, a baño María, y colocar 1 o 2 gotitas, ayuda a disolver la cera. Pero no usar hisopos.
¿Sí? Y lo otro que se puede hacer es un lavado de oído, pero eso tiene que hacerlo un profesional. Un otorrinolaringólogo. Idealmente un médico general o un otorrinolaringólogo ¿Cada cuánto podrían tiempo hacer. tenemos que ir donde el especialista? Porque yo creo que no vamos tan frecuentemente o no creemos que es necesario. Idealmente, si tienes tu control anual con tu médico de cabecera, puede ser suficiente y ahí se puede aprovechar de revisar cómo está tu audición, cómo está tu oído, tu garganta, tu corazón, etcétera. Una vez al año puede ser más que suficiente. Perfecto. Doctor, y ahora, en cuestión de los adultos, puede ser muy grave. Le voy a poner un caso muy personal. Mi hermana tuvo un problema auditivo, pero no se dio cuenta ya hasta pasados los 40 años. Pero la señal de alarma con nosotros era siempre que comenzaba a caminar y se iba de lado. Esto ya no es cuestión netamente de infección, sino que ya puede desembocar o llevar a otros problemas. Bueno, posiblemente no sea una infección, ahí posiblemente estamos hablando de un vértigo o de un problema en el cual tenemos la ilusión de movimiento y por eso la persona trata de compensar y empieza a perder el equilibrio. Es lo que pasa cuando tomamos alcohol, hay una intoxicación del oído y las personas que han bebido mucho alcohol pierden el equilibrio. Pero puede ser también un signo de una enfermedad más grave, por ejemplo la enfermedad de Meniere o síndrome de Meniere, en donde hay vértigo, la persona pierde el equilibrio, pero además va perdiendo la audición progresivamente. Claro. El vértigo es una señal de alarma. Si una persona tiene mareo o vértigo, debe acudir inmediatamente donde un especialista, idealmente un médico familiar o un otorrinolaringólogo para evaluar el problema. Doctor, es que normalmente uno piensa que la salud auditiva no tiene el mismo nivel de importancia que puede ser el corazón, algo neurológico, y no es así. Realmente hay que prestarle muchísima atención. Correcto, y de hecho también en la parte laboral, la exposición laboral al ruido puede llegar a producir discapacidad. Por eso las personas que trabajan en áreas en donde están expuestas a mucho ruido, deberían hacerse un control audiométrico Negra, no nos grites anual. mucho. Perfecto. Ahí está, Negra, ¿escuchaste? Bueno, gracias, doctor Enríquez, por esas recomendaciones. Póngalas en práctica usted. Vaya y acuda donde el especialista, no se automedique, no haga esos lavados excesivos que yo me lo voy a hacer en casa para ahorrarme. Los precios pueden ser mucho más altos y, por supuesto, su salud es lo más importante. Seguimos con mucho más, chicos. Mi trío favorito. Aquí estamos, muchas gracias. Hoy aprendimos mucho. ¿Cómo van sus oídos? Yo bien, yo siempre les limpio y todo, pero con mucho cuidado, trato de no empujarles ahí con furia, pero La negra fatiga el oído. Sí, Negrito, usted es la culpable si nosotros nos pasa algo con nuestro Oiga, oídito, yo ¿verdad? cuando Nomás le decimos. Yo cuando me saco el apuntador ya no oigo, sí, así como, ¿qué? ¿Qué? Es que la negrita tiene una voz grave. Sí. Y aparte se altera un poquito. Pero bueno, escuchamos esta música. Alegra los oídos también. Es la versión femenina de Barry White. la negrita. Alegre los oídos también con Barry White, que Barry White también es como cal. Claro, y tiene una voz así como gruesita, ¿no? Claro. Como chiquita, como sensual, no sé. Sensualona. Sí, indudablemente. Y es que este